Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar.
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando.
Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. En este día quiero bendecirles y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y me gustaría invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer ahí una porción de la Biblia que nos habla acerca de Jesús, del carácter de Jesús, y vamos a estar aprendiendo algunas de sus cualidades. Hoy vamos a hablar de una muy en particular que nos va a dejar una lección muy importante para nuestras vidas. Así que leamos todos juntos en Efesios capítulo 4, verso 13. Espero me pueda estar acompañando ahí desde su casa. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sé que tú estarás hablando en este tiempo, y te pido que seas, Señor, cambiando nuestro corazón, Señor, y moldeándolo cada vez más a tu imagen, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sean bendecidos con esta palabra de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la humildad en el carácter de Jesús y cómo es un modelo perfecto para nuestra vida. La verdad es que Cristo nos dejó la tarea a su iglesia de hacer discípulos, y sabemos que esta no es una tarea fácil, pero sabemos también que esto implica muchas cosas, además de predicar, además de enseñar, también sanar, alentar, dar, administrar, edificar y un montón de cosas más. De hecho, este versículo que acabamos de leer en Efesios nos habla acerca de esto. Habla anteriormente de los dones, ministerios que están para eso, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y nos dice que hay un propósito en todo eso. Y el propósito en sí no es el ser edificados, sino que podemos llegar que podamos llegar a la estatura, ¿cierto?, de un varón perfecto, a la medida no del hermano que está más tiempo que yo, sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos hablado anteriormente de la importancia que hay en conocer al Señor Jesucristo, de saber realmente quién es. No solamente el hecho de poder decir yo creo en Jesús y no saber quién es, porque muchos creen en Jesús y tienen una idea acerca de Jesús, pero no necesariamente esa idea está de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca de Él. ¿Y por qué es tan importante lo que la Biblia dice acerca de Jesús? Porque precisamente la Biblia es la revelación de Él mismo hacia nosotros, hacia la humanidad. Entonces, si Él se da a conocer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a perdernos la oportunidad de conocerlo a través de su mismo testimonio? Amén. Entonces, tenemos la palabra del Señor para poder conocerlo y conocer también esta misión que tenemos como iglesia, esta tarea que dejó Dios a todos sus discípulos, ¿ok? Y debemos reconocer esto, que cualquier intento de cumplirla por propia cuenta, por nuestra, digamos, individualmente, y según nuestro parecer, va a ser inútil. O sea, todo lo que podamos hacer, digamos, como ayuda extra a Dios, de cómo se deben hacer las cosas, va a traer en un no fruto. Va a traer va a resultar, mejor dicho, en algo no próspero. Puede ser, no me refiero a cantidad, porque un club social puede tener una cantidad muy elevada de miembros, pero no es eso lo que Dios quiere, lo que Dios está buscando, solamente gente que se afilie o que se inscriba en cierta religión. No, sabemos que lo que Dios está buscando es una relación personal con los hombres, con las personas. Y esto a través de la fe. Entonces,
no se trata de cómo nosotros creamos que debe ser la iglesia, no se trata de cómo nosotros creamos que debemos portarnos o nuestro nivel o estándar, propio estándar de bondad, sino de lo que Dios dice que debemos ser. Y para poder ayudar a edificar a otros, el Señor también nos presenta cierto estándar, y ese estándar es Jesucristo. Ese estándar es el mismo. Eso no va a cambiar. Entonces nosotros debemos conocer a Jesucristo, su carácter, para poder nosotros imitar también su carácter y ser transformados de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, que es precisamente que seamos como Jesucristo, o como Cristo en su carácter. Por supuesto, no en su deidad, eso es imposible, sino que seamos semejantes a Él en su carácter, para que así eso que hay en Cristo y que llega a ser vida en nosotros, también pueda reflejarse hacia otros. Amén. Así que no debemos pensar que podemos hacer iglesia solos, de forma individual, sino que debemos, como parte de esa unidad necesaria, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que cada cristiano pueda así reflejar el carácter de Cristo para ejecutar cualquier don, cualquier ministerio o incluso cualquier trabajo en cualquier área de nuestra vida, debemos ser moldeados, transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Amén. Es por eso que vamos a hablar de la humildad en el carácter de Jesús como un modelo perfecto para nuestra vida. Amén. Sabemos que Jesús no es solamente un modelo a seguir, es mucho más que eso, pero también debemos reconocer en Él ese modelo. Amén. Debemos verlo como ese ejemplo. Aparte de verlo como Señor de nuestra vida, como el Salvador y único Salvador de nuestras vidas, debemos verlo como nuestro ejemplo. Amén. Si ya lo hemos visto, lo hemos reconocido en nuestra vida como el Señor y Salvador y único, suficiente Salvador de nuestras vidas, entonces corresponde ahora ver a Jesús como el ejemplo de todo. Amén. El ejemplo perfecto. Hoy vamos a hablar de la humildad en el carácter de Jesús. La verdad es que Jesús es perfecto en humildad y mansedumbre, y lo vamos a ver en algunos versículos de la palabra. Le voy a invitar que me pueda seguir ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí podemos ver cómo Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es una humildad fingida, no es una humildad fabricada donde hay una pose, donde hay una expresión del rostro, donde hay una pose, algo corporal solamente. No es algo que él trata de parecer, sino que él es de corazón humilde. Amén. Y dice: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto nos falta de esa humildad? Tal vez podríamos pensar y hacer esta cuenta, ¿cierto? ¿Cuánto nos falta de paz en nuestra alma? Tal vez nos falta descansar en el Señor. Y para descansar en Él debemos aprender de Él. ¿Y cómo es Él? Manso y humilde de corazón. Muchas veces la falta de humildad a nosotros nos trae esa falta de paz también. Y yo creo que lo podemos reconocer en muchas situaciones de nuestra propia vida. Amén. Y la verdad es que aquí podemos ver que Jesús promete liberarnos de toda carga innecesaria. Él está hablando, Él se está refiriendo en este versículo,
de ese yugo que estaban poniendo los fariseos sobre las personas de tradiciones, de cosas innecesarias en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la religión práctica. Ellos tenían un montón de otras cosas que agregar a lo que Dios había dicho. Entonces Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él promete liberarnos de toda esa carga innecesaria para que en Él, en amor, en paz, tengamos descanso. Él no promete el fin del trabajo. Él no dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados para que no trabajen más. No, eso no es lo que dice aquí, ¿ya? Sino de darle un sentido y un propósito espiritual, tanto a nuestra existencia como a nuestro trabajo. Que podamos ver que en todo lo que hacemos hay un propósito del Señor. Amén. También me gustaría que podamos ver ahí en Mateo 10, 16, también hablando de la humildad de Jesús. Dice Jesús hablando aquí: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí Jesús también hablando de los fariseos, para variar, que dice que estaban prácticamente como lobos viendo a las ovejas, ahí a los discípulos, para atacarlos. Y obviamente ahí, en ese sentido, las ovejas, los discípulos, solo pueden confiar en la protección de su pastor. Y bien hacen bien en confiar en la protección de Jesucristo, que es el pastor de los pastores. Amén. En quien nosotros también confiamos. Y nos dice: yo los envío como ovejas a lobos. En algún momento nos vamos a ver también por la oposición al evangelio, por la oposición a la iglesia o a los valores, a los principios bíblicos que defendemos. Nos vamos a ver también como si fuéramos ovejas rodeados de lobos. Pero ¿qué nos dice Jesús? Quédense como ovejas. Pórtense como ovejas. Miren, esto es impresionante. Nos dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Debemos entonces nosotros enfrentar la hostilidad del mundo con sensibilidad y prudencia. Amén. Este es un equilibrio entre la sabiduría y la vulnerabilidad. Nosotros no debemos actuar igual que el mundo, por supuesto, sino que no nos vamos a convertir en lobos, a eso me refiero. Si nos tratan como lobos, no nos vamos a convertir en lobos. Tampoco nos vamos a dejar que se haga cualquier cosa con nosotros, como una oveja lo haría con un lobo. La oveja simplemente, si la pillan, ahí quedó. Pero nos dice que debemos ser prudentes como serpientes, astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, debemos actuar, pero de una forma inteligente. Debemos encontrar ese equilibrio sin cruzar la línea, sin pasarnos de la raya, sin convertirnos en lobos, sino que inteligentemente, con sabiduría, poder actuar con prudencia para responder a ese mundo hostil. Amén. Aunque la verdad es que muchos quieren volverse como lobos para defender la iglesia, y muchos lo hacen y se ponen, digámoslo así, el traje de lobo para verse igual de feroces. Y la verdad es que nosotros no debemos luchar con las armas del mundo, sino que debemos mirar hacia Cristo. No imitamos lo que tengan los demás, no imitamos el modelo del mundo, imitamos a Cristo y su ejemplo perfecto de humildad. Amén.
que sea así en nuestras vidas, hermanos. Además, debemos ver esto. Jesús mostró humildad y mansedumbre en los peores momentos. Lo invito a leer ahí en Isaías capítulo 42, versos 2 y 3. Dice lo siguiente, Isaías 42, 2 y 3. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, eso sí, por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Acá vemos que, y recalco esto último, dice, por medio de la verdad traerá justicia. Hoy vemos a una sociedad completa, podríamos decir a nivel mundial, clamando por justicia. Pero más que clamando por justicia, están reclamando por justicia, están protestando por justicia, están volviéndose incluso injustos para pedir justicia. ¿Cuál ha sido la voz de la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha dicho la iglesia? Cada uno podría decir cuál ha sido su propia respuesta. Y si nosotros en realidad hemos tomado esa actitud de lobo tal vez y hemos hablado con esa fiereza, no me refiero a un celo por Dios, sino que me refiero a ese tal vez un rencor que pueda salir desde dentro del corazón, no de Dios, sino algo que hemos guardado tal vez por cultura, por enseñanza, por historia familiar, por lo que sea. Hay algo en nosotros que nos empujó a responder de una manera áspera, de una manera tosca, de una manera impulsiva. Entonces debemos ver qué es lo que hizo Jesús. Aquí Jesús, como les decía recién, en los peores de los momentos, ¿qué hizo? Dice, no gritará ni alzará su voz. Y esto se está hablando, recordemos, estamos leyendo Isaías, esto es una profecía. Y dice que iba a ser así el carácter de este Mesías. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo que humeare. Sino que por medio de la verdad traerá justicia. Iglesia, ¿confías en la verdad? ¿Crees la verdad? Si de verdad crees en ella, es lo que te va a llevar adelante, es lo que vas a llevar al mundo que clama por justicia, es lo que vas a seguir compartiendo con otros. La verdad, no algo emocional, no algo tuyo, no algo propio, algo personal, lo que tú crees, lo que tú piensas. La verdad, Jesucristo es la verdad. Por medio de la verdad viene la justicia al mundo. Y está este texto conocido, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros debemos reconocer que no es por fuerza o por la influencia que logremos en el mundo, sino por la verdad que va a venir la verdadera libertad. Porque la libertad no estamos hablando de un sueldo mayor o de más derechos o menos derechos. Estamos hablando a un nivel espiritual donde somos verdaderamente libres, más allá de lo que tengamos o lo que podamos tener. Y eso es lo que el mundo muchas veces no entiende. Y a veces, tristemente, la iglesia tampoco. Esto mismo es reconocido por Juan el Bautista, cuando ve a Jesús ahí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías también vemos esta alegoría que se hace,
esta comparación del Mesías sufriente con la imagen de un cordero que iba a ser entregado al matadero y no abriría su boca, y sino que iba a ser ahí muerto por sus apresores. Y aquí vemos que Juan reconoce en Jesús ese Cordero de Dios, y no solo lo ve como un cordero, sino que dice que quita el pecado del mundo. Reconoce su misión. Amén. Y Jesús, si bien es cierto, murió como cordero. Amén. Callado, en silencio. ¿Pero para qué? Trajo libertad del pecado a la humanidad, al enseñarnos la verdad en Él. Amén. Con esto no estoy diciendo que no digamos nunca nada, callemos siempre. No, me estaría contradiciendo con lo que antes acabo de decir, sino que hay ocasiones en que el propósito final es más importante que nuestro propio ego y decir estoy en lo cierto. El Señor nos dé sabiduría para poder distinguir cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar con firmeza, en amor. Amén. El Señor nos ayude. Vemos también que esto mismo es cumplido en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 2, 23. 1 de Pedro capítulo 2, verso 23 dice: quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí vemos que se habla, por supuesto, de Jesús en aquel momento, ¿cierto? Donde estaba siendo ofendido, donde estaba siendo golpeado, maldecido, la estaba pasando realmente mal y finalmente él muere. Sabemos que después resucita, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Jesús murió, fue asesinado. Y en el momento nosotros de la oposición, yo creo que ninguno de nosotros ha pasado o ha vivido un momento de oposición como este, que somos golpeados, insultados, al punto de que ya estamos a punto de morir. Pero cuando hay oposición por el Evangelio, por nuestra forma de vida, que es de acuerdo a la palabra del Señor, entonces nos vamos a sentir tentados a responder, a reaccionar con la misma intensidad en la que somos atacados. Y ahí debemos tener cuidado, porque si lo hacemos, estaríamos pagando injusticia con injusticia. ¿Y en qué nos convierte eso? En injustos. Estamos ahí estamos pagando con la misma moneda, básicamente. Nos estamos convirtiendo en lobos. La verdad es que recibir un mal no justifica el devolver ese mal, ni siquiera en la misma proporción. A mí me robaron 10, entonces voy y le voy a quitar 10. No se justifica. Eso, no podemos justificarlo. Porque si no estaríamos desconfiando en la justicia de Dios, porque la estamos tomando por nuestras propias manos. Y eso, más que tal vez tener dudas en algún momento, hablando en lo espiritual, el poder tomar la justicia con nuestras manos es falta de fe. Porque estamos desconfiando que Dios va a hacer justicia. Y estamos desconfiando de que Dios es realmente fiel y justo para hacer justicia por nosotros. Y Apocalipsis 5:12 nos dice también, nos habla de la humildad de Jesús y cómo esto nos afecta a nosotros. Dice: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, aleluya. Vemos que este Cordero que fue maltratado y fue asesinado, inmolado,
¿cierto? Finalmente, aquí en Apocalipsis nos muestra esta imagen que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué más le podemos dar a Dios? Amén. Jesús sabía exactamente a dónde pertenecía desde el principio, cuál era su lugar en el universo. Él conocía la grandeza de su dignidad, la grandeza de su gloria. Él sabía que es digno de todo honor, de toda gloria y todo eso que dijimos recién, que está ahí en la palabra del Señor. Y aún así, Él entregó su vida. Él se dejó golpear. Él se dejó insultar, maldecir. E incluso desde la cruz clamó al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ese nivel de humildad en la que necesitamos nosotros. Amén. Podemos ver que, no sé, si nos comparamos ahora hasta este punto, cómo está nuestra humildad comparado con la humildad de Jesús, tal vez yo creo vamos a quedar en debe, vamos a quedar ahí, no sé, vamos a quedar debiendo. Estamos en deuda probablemente, cada uno debe examinar su vida a la luz de la palabra y en lo que el Espíritu Santo le diga también. Pero debemos reconocer esto, hermanos, que muchos cristianos usan el conocimiento de su posición en el Señor para ubicarse a un nivel moralmente superior a los demás. Lo digo en este sentido, en el sentido de que algunos menosprecian a quienes ellos consideran pecadores. Bueno, esto es lamentable, que a veces algunos cristianos saben que, bueno, el Señor nos cambia de posición, ¿cierto? De pecadores nos convierte en justos, ¿cierto? De enemigos nos convierte en hijos y tenemos un montón de beneficios y ahora somos santos, justos, consagrados al Señor, reyes, sacerdotes y un montón de cosas que sabemos y un montón de bendiciones que conocemos y estamos agradecidos por todo eso del Señor. Amén. Pero algunos que acostumbran, bueno, tienen esta mala costumbre de verse a sí mismos como superiores a los demás y lo hacen saber, lo hacen notar, pero no superior como si lo hacen notar menospreciando a la gente y a los pecadores, a los que ellos consideran pecadores porque empiezan a crear su propia escala de pecado, su propia categoría de pecado, de persona, de pecador, etc. Y esto también es súper común en esas personas que menosprecian al resto, porque no son como ellos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este ejemplo que nos muestra la palabra también de este fariseo que se golpea el pecho, ¿cierto? Y dice: gracias porque no soy como ese otro que reconoció sus pecados. Y por supuesto lo hacía para agradarse a sí mismo y a las personas. Y esto es lo que vemos también en este ejemplo. A veces nosotros, a veces los cristianos tenemos esta mala costumbre de menospreciar a los demás porque son pecadores. Y a veces ni siquiera compartimos el evangelio con algunas personas porque pensamos que son demasiado pecadoras. Y esto es triste, hermanos, que nosotros hagamos esa acepción de personas cuando Dios mismo no la hace. Y esto en realidad ellos terminan apoyándose en una soberbia para desarrollar lo único que tienen, una religiosidad vacía. Y por supuesto quedan agotados en todos estos esfuerzos infantiles de agradar, entre comillas, a Dios, pero en realidad se agradan a sí mismos. Quiero terminar con esto en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro 5, 6 nos dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
La Nueva Traducción Viviente dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Ya sea cualquiera de las dos versiones o traducciones que escojamos, nos dice lo mismo. Él nos pide humildad para que al tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, Él nos levante. Esto requiere fe, esto requiere confianza en Dios. Esto requiere que veamos a Jesucristo como nuestro ejemplo perfecto de humildad. Debemos someternos a la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia y a su debido tiempo, al tiempo de Dios, Él nos honrará. Y yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que Dios nos honre, que Dios reconozca algo de nosotros o que el resto de las personas lo haga? No sé para ti, pero para mí es más importante lo que Dios piense de mí, porque es lo que marca mi identidad. Amén. Espero que sea lo mismo para ustedes, en vez de la aprobación de las personas. Hermanos, como hijos de Dios tenemos la necesidad de crecer en humildad, tomando como ejemplo perfecto a Jesús. Amén. Quien dejó demostrado no solamente que era humilde, sino que siendo como Él, nosotros también podemos serlo. Nuestra falta de humildad, nuestra arrogancia, soberbia o injusticia es algo opuesto al carácter de Cristo y no estamos creciendo espiritualmente. Amén. Es por eso que el proceso de crecimiento espiritual nos va a llevar inevitablemente a desarrollar la humildad y consecuentemente, a ser más semejantes a Cristo. Aleluya. Para así poder cumplir su obra y llevar a cabo su misión. Amén. Así que pidámosle al Señor que desarrolle en nosotros un corazón humilde para amarle, para adorarle, para servirle y servir a otros. Amén. Y que esa humildad se refleje en todas las áreas de nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, humildemente pidiéndote que cambies nuestro corazón. Señor, examina nuestro corazón hasta lo más profundo, si hay en nosotros falta de humildad, si hay arrogancia, Señor, si hemos sido injustos, si hemos sido, Señor, soberbios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar a los demás, nuestra manera de juzgar incluso, Señor, tu palabra. Padre, si nos hemos puesto por encima de todo lo demás, te pedimos perdón y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nosotros, vaya desarrollando esa humildad que necesitamos. Señor, ayúdanos a poder seguir los pasos de Jesucristo en la humildad. Ayúdanos a poder imitar su ejemplo, a poder llegar, Señor, a la estatura de Cristo y que nuestro carácter sea cada vez más un reflejo del carácter de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque a través de ti solamente podemos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Les saludo a todos. Que el Señor les bendiga. No olvidemos esta palabra y vivamos en su voluntad. Que el Señor les bendiga. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón,
Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por